Muy bien. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Aquí soy Oliver Jarano, explicando las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas. Las 70 semanas basadas en el libro de Daniel. Daniel capítulo 9, verso 24. Dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esas 70 semanas queremos saber cuándo inician. Dice que si hay 7 semanas, 62 semanas y una semana más. Dice que estas 70 semanas se subdividen en 3. En el libro de Esdras, el capítulo 7 es el decreto de Artajerjes, el capítulo 7, desde el verso 1 hasta el verso 29, o hasta el verso 30, es el decreto que da inicio a las 70 semanas. Como base fundamental tenemos el versículo 25 de Daniel 9, es decir, Daniel capítulo 9, versículo 25. Y el verso 26 nos habla de que 70 semanas están determinadas para restaurar a Israel y edificar los muros y la ciudad en tiempos angustiosos. En el libro de Esdras hay 3 decretos. Hay 3 decretos que se anuncian para el inicio de las 70 semanas, y en esos 3 decretos solamente hay uno, que es el decreto de Artajerjes. Ese decreto de Artajerjes, como lo mencionaba ahorita, está en el libro de Esdras capítulo 7. En el capítulo 1 está el primer decreto, en el capítulo 2 y 5 está el segundo decreto, pero en el capítulo 7 está el decreto de Esdras. ¿Por qué tiene que ser el capítulo 7 el decreto válido para el inicio de las 70 semanas? Por una sencilla razón. Porque en la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 26, 25 y 26, lo van a leer detalladamente, encontrarán que 70 semanas están cortadas o separadas para rehabilitar al pueblo de Israel y construir a Jerusalén, o sea, el templo de Jerusalén. Los otros decretos de Esdras, que están en los primeros capítulos, que es el decreto número 1, número 2, iniciando con el decreto de Darío, de Ciro y de Darío. Esos decretos eran dados únicas y exclusivamente para restaurar los muros o restaurar a Jerusalén, o sea, para construir. Mientras que la profecía dice en Daniel 9, 25, 26, que 70 semanas están dadas y el inicio de esta profecía era para construir y restaurar a Jerusalén. Solamente en el capítulo 7 de Esdras es que se da la orden de construir a Jerusalén, ¿ya? Y restaurar a Israel, al pueblo como tal. En el libro de Nehemías 2, capítulo 2, versículo 8, también se menciona la reconstrucción 20 años después. Según algunas dataciones son 22 años, porque del año 457 al año 445 hay 22 años, volvió a darse el decreto, ¿ya? A Nehemías para restaurar los muros de Jerusalén. Entonces, en total hay 4 decretos. ¿Por qué se debe tomar como base de partida el decreto de Artajerjes de capítulo 7? Porque es el único decreto que tiene la orden, cumpliendo la orden de Daniel 9, 25, 26, de construir el templo
y de restaurar a Israel con todos sus principios, sus normativas y ceremonias que venía cumpliendo. Los otros decretos no dicen eso. ¿En qué año se dio ese decreto? El decreto fue dado en la primavera, es decir, en abril de 1800, en abril del año 457. Ya. Esdras recibe el decreto en Babilonia. Estoy siendo específico para que ustedes tengan base y puedan estudiarlo con detalle. El decreto fue dado en Babilonia por el rey Atarjeje porque Esdras era un escriba del rey y era un hombre de máxima confianza del rey Artajerjes. Esdras era el escriba. Entonces Esdras pide en oración al Señor ya para la liberación del pueblo porque se estaban cumpliendo los 70 años de esclavitud. Y entonces el rey Atarjerjes le da la orden para que vaya a Jerusalén y se reúna con su pueblo. De paso aproveche de celebrar las fiestas. Ya, ¿cuáles fiestas? Las fiestas de otoño que iniciaban con Yom Teruah. Yom es día y Teruah es trompeta, que iniciaban el 1 de Tisri del año 457. Aquí el libro de Esdras es claro, el capítulo 5 y el capítulo 6, donde dice que Esdras viajó desde Babilonia hasta Jerusalén para llevar las buenas noticias y celebrar allí ahora sí, bajo la restauración como pueblo y ceremonias en Jerusalén, en otoño del año 457. Entonces, Esdras viaja de Babilonia a Jerusalén durante 5 meses. Entonces, está llegando cerca de las fiestas del otoño para reposar porque las trompetas que se sonaban del 1 al 10 de Tisri eran anunciadas con un mes de anticipación antes de sonar la primera trompeta de Yom Teruah. Es decir, que habían unos sonares de trompeta antes de iniciar el 1 de Tisri, que en hebreo se llama Año Nuevo y se dice Rosh Hashanah. Rosh es cabeza y Shana comienzo de año, que se traduce como Año Nuevo. Es el 1 de Tisri, que no siempre cae en la fecha de nuestro calendario, porque varían las fechas, porque está manejado por un calendario lunar, ¿correcto? Entonces, con un mes de anticipación comenzaban a sonar las trompetas, pero no eran las trompetas de Yom Teruah, las que se iniciaban el 1 de Tisri, o sea, en el Año Nuevo, y Esdras había llegado, porque había gastado 5 meses en llegar de Babilonia a Jerusalén, y alcanzó a llegar un poquito antes del sonar de las trompetas que se iniciaban un mes antes. Esdras llega allí con la buena noticia, se prepara para entrar en las fiestas de otoño, entra Yom Teruah, el sonar de las trompetas por 10 días del 1 de Tisri al 10, y entran a Yom Kippur, porque Yom Kippur en hebreo, en el calendario hebreo, se inicia con Tisri, ya a los 10 días de ese mes es Yom Kippur, por un día, iniciando a la puesta del sol. A la puesta del sol del día 9 hasta el día 10 al anochecer del siguiente día. Ese es Yom Kippur. Esa es la fecha que se conmemora y se da inicio al año 457 para dar inicio a la fecha de las 70 semanas. Entonces, teniendo en cuenta estas bases fundamentales, encontramos aquí que el decreto decía 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tanta ciudad. 7 semanas para reedificar los muros. 62 semanas para el Mesías, para el ungimiento del Mesías,
y una semana da más que la semana 70 para el cumplimiento del ministerio de Mashiach, de Yahshua Mashiach, por el Señor Jesucristo, y a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio con la muerte de Mashiach, que ya no se iba a sacrificar más corderos, ni se iban a tener más ceremonias tradicionales concernientes al antitipo que era Mashiach, porque lo que se venía cumpliendo desde las ceremonias antiguas era el tipo que iba a encontrarse con el antitipo en la muerte de Mashiach. Ahora sí, entonces en el año 457 inician las primeras 7 semanas, que las encontramos acá, 7 por 7, 49 semanas, pero son semanas de año. Según Números 14:34, nos dice que en profecía es día por año. Entonces nosotros sumamos aquí 7 por 7, 49 semanas de años. O sea, son 49 años. Es la salida del decreto, inicio de las 70 semanas y las 2300 días de tardes y mañanas. Ahora, ¿por qué se habla de tardes y mañanas? Porque en la creación, cuando el Señor hizo los cielos y la tierra, dice el primer día dijo sea la luz, y fue la luz, y fue la tarde es la noche, y la mañana es el día de sol, que uniendo la parte oscura con la parte del día solar, que aparece el sol y se oculta, ese se llama día, o se llama mañana, uniendo los dos es un día de 24 horas. Eso en profecía es un año profético, porque es día por año. Entonces tenemos, por eso aquí dice la profecía de Daniel 8:14, ustedes los van a buscar con detalle en sus Biblias, Daniel 8:14, dice que en Daniel 8:14 que hasta 2300 tardes y mañanas, teniendo en cuenta que una tarde es la noche y la mañana es el día, o sea, un día tiene 24 horas, 12 de noche y 12 de día, o sea, 12 de tarde, que es la noche, y 12 de mañana, que es el día, es un día completo. Se puede escribir como tardes y mañanas o como días, pero esos días son proféticos, entonces son días por años. La fecha de inicio de las 2300 tardes y mañanas que se encuentra en Daniel 8:14 es la misma fecha de inicio de las 70 semanas, porque Daniel 9:24 dice que 70 semanas están determinadas, dicen la mayoría de las traducciones o de las versiones de traducciones bíblicas de los originales, y hemos mencionado que la palabra original para referirse aquí en Daniel 9:24 es la palabra ha-taf, con H, ha-taf. Y esa palabra se traduce en la concordancia Strong como cortadas o separadas de. Y si la profecía de las 70 semanas y de las 2300 tardes y mañanas tienen una misma fecha de inicio, Daniel estaba orando en el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 24, estaba orando al Señor en ayuno y oración, porque él no había entendido la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. En el verso 27 de Daniel 8 dice que él no entendió la visión y quedó profundamente caído y no entendió nada de la visión. ¿Cuál visión? De las 2300 tardes y mañanas. El capítulo 9 de Daniel, él comienza a orar para entender la visión de las 2300 tardes y mañanas en Daniel 9, y después de esa larga oración intervenir por el pueblo de Israel y por la liberación de las 70 semanas o sea, 490 años de esclavitud, el ángel viene y dice, he venido para darte sabiduría, entendimiento, levántate, puso la mano y entonces lo levantó y ven que he venido para revelarte la profecía, de la profecía que no había entendido en el capítulo 8.
Entonces él comienza diciendo, 70 semanas están separadas o cortadas de la profecía de Daniel 8:14. Es decir, que si nosotros sumamos las dos profecías de inicio en el año, el 10 de Tisri del año 457, como inicio de las 2300 tardes y mañanas y las 70 semanas, tenemos que comenzar a contar desde el año 457, a ver en la historia cuándo se cumplen los 490 años. ¿Por qué 490 años? Aquí dice fin de las 70 semanas, 490 años. Y se cumplen en el año 34 de nuestra era cristiana. Qué interesante. Entonces aquí tenemos unos pequeños cálculos muy sencillos para que ustedes lo puedan entender. Tenemos aquí 7 semanas, que son 49 años, más 62 semanas, que son 434 años, y una semana de 7 años, para un total de 490 años. ¿Correcto? Ese gráfico va a quedar ahí para que usted elige el número, lo multiplique, porque a primera instancia o a primera impresión la mente no capta. Ustedes van a echar números y se dan cuenta que todo marca perfectamente. Entonces nosotros contamos 457 más 34. ¿Por qué 457 más 34? Porque los 457 años se van restando. Antiguamente se restaba. El aumento de los años estaba 457. El siguiente año era 456. El siguiente año era 455 y así hasta llegar al año 1. Entonces, hasta el año 1. Entonces nosotros hicimos 457 más 34 nos da 491, pero aquí dice 490, porque había que llegar no hasta el 1, sino hasta el año 0. ¿Ya? Entonces, en el año 0, antiguamente no se cruzaba al año 0, es decir, no como ahora que decimos 1, 2, o regresamos, por ejemplo, 3, 2, 1, 0. Y luego de 1 viene nuevamente menos 1, menos 2, y así sucesivamente que nos enseñan en las tablas matemáticas en nuestras escuelas, en los colegios. Antiguamente no existía el año 0, sino que se pasaba de largo. Entonces, esta circunstancia da el año que está sobrando aquí. Entonces, encontramos esto aquí, que 490 años van del año 457 al año 34. Pero alguien le va a preguntar, en el libro de Lucas, capítulo 3, dice que Jesús era, o Yahshua HaMashiach, era como de edad de 30 años, cuando comenzó su ministerio, ¿verdad? Pero Jesús fue bautizado en el año 27. Entonces, ¿cómo es esa sumatoria? Si él fue bautizado o ungido en el año 27 y comenzó como a la edad de 30 años, pareciera una contradicción. Lo que sucede es que nuestra era cristiana se supone que debería iniciar con el nacimiento de Jesús, pero recuerda que cuando él fue a nacer, tuvo que él viajar y el rey Herodes dio un decreto por 2 años de que todos los niños menores de 2 años tenían que morir. Entonces, Jesús había nacido y Herodes no sabía en qué fecha había nacido. Por tal razón, Yahshua HaMashiach no nace en el año 0 de nuestra era cristiana, sino que nace aproximadamente 3 años antes de nuestra era cristiana. Entonces decimos 3 años antes del año 0, más 27 años de nuestra era cristiana, da 30 años del ministerio de Jesús. Ahora, ¿por qué 30 años? Voy a explicar este pedacito de estos 30 años, porque en los tiempos de Jesús, o en los tiempos de la era cristiana, del nacimiento de Jesús, había un decreto que una persona era ciudadana después de los 30 años, porque la gente vivía más años. Si hubiésemos estado, por ejemplo, en los tiempos de Noé,
un ciudadano podría ser después de los 100 años, ¿verdad? Después de eso vino ser un ciudadano a los 25 años, ya era un ciudadano. Y hace unos pocos años se consideró, según las leyes de los gobiernos y el poder legislativo, que es el que decreta las leyes en un país, ya se decreta por la Constitución que un ciudadano es mayor de edad después de los 18 años. Y ahora la van a colocar que un ciudadano es mayor de edad después de los 16 o de los 15 años. Está en debate eso. O sea que una persona es ciudadana después de los 18, pero se va a decretar que ahora es después de los 15, porque en la medida que los tiempos van avanzando, la persona se envejecen más y le dan el tiempo de ciudadano a una menor edad. Y en los tiempos de Jesús era un ciudadano a los 30 años. Por eso Jesús tenía que comenzar su ministerio como ciudadano, como se dice hoy, le vamos a dar la cédula de ciudadanía aquí en Colombia, porque ya tiene 18 años. En ese caso se le daba el ministerio y era ungido porque ya tenía 30 años. Entonces explicamos 30 años, pero él comienza a los 27 años de nuestra era cristiana, o nuestra era mesiánica, ¿verdad? Y ya explicamos por qué a los 27 años, porque Jesús había nacido antes de nuestra era cristiana. Si él comienza su ministerio, recién se es bautizado, cuando él sale del desierto, hay unas 40 días, 40 noches, y luego es llevado al pináculo del templo por el diablo, y luego le dice que todo estos reinos lo entregas si postrado lo adorares. Esa era la prueba para el inicio de su ministerio, y él estuvo predicando por media semana. ¿Cuánto es media semana? Aquí dice media semana, porque él comienza su ministerio a la edad de 27 años. Y 3 años y medio, como lo explicaba el otro día, porque su ministerio no comienza con un calendario gregoriano, ni con un calendario solar, sino con un calendario lunar. Entonces los calendarios en hebreo, en el contexto, no hablemos del hebreo, sino hablemos de los originales bíblicos, el año comienza en Tisri, o sea, en septiembre. Cuando ya llega allí a diciembre, que nuestro calendario gregoriano para nosotros un año nuevo es el 1 de enero, pero en el calendario bíblico ya el 1 de Tisri, que viene a ser aproximadamente, a veces cae el 3 de septiembre, a veces cae el 5, a veces cae el 12, varía en unos poquitos días. Entonces ya aquí ya es un año nuevo, mientras que todavía en el calendario gregoriano es año nuevo 3 meses después, o sea, el 31 de diciembre. Entonces, por eso no se dice que su ministerio comienza en el año 30, sino en el año 31 por el calendario hebreo, ¿correcto? Aquí dice que del año 27, en 3 años de su ministerio, vienen a caer en el año 34. 3 años y medio de ministerio, más 3 años y medio después de su muerte, viene a caer en el año 34. ¿Por qué en el año 34? Porque 70 semanas estaban separadas de las 2300 tardes y mañanas que se habían dado al pueblo de Israel para que como representante del Eterno aquí en la tierra llevase el mensaje del ministerio a todo el mundo. Entonces, en vista de que ellos no cumplieron, sino que más bien vinieron y sacrificaron al Mashiach, y como si fuera de poco después matan a Esteban, aquí se cumplen las 70 semanas, los 490 años, en el año 34 con la muerte de Esteban. Eso es, más o menos en resumidas palabras, la explicación de las 70 semanas que terminan en el año 34 de nuestra era cristiana. Luego estas 34 eran restadas de las 2300 tardes y mañanas. Es decir, que las 2300 tardes y mañanas que comenzaron en el año 457, se le restan 2300 años, como preguntaban a la hermana, no entiendo casi, 2300 años, ¿de dónde sale? De Daniel 8:14. 2300 tardes y mañanas o días, que son días por año, son 2300 años, y ahí sale, porque las profecías son días por año.
Entonces le restamos 2300 a 2300 años, que es la profecía más larga, le restamos 490 y nos da 1810. Pero recuerde que ya teníamos 34 años. ¿34 años de qué? De nuestra era cristiana. Entonces le sumamos 1810 más 34 y nos da 1844. Ese es el cómputo y esto queda grabado aquí para que ustedes puedan coger su calculadora, buscar todos los textos bíblicos que le he dado hoy, porque es una grabación corta a fin de que no se embote mucho la mente, y encontramos que todos estos cálculos matemáticos son exactos. Ahora, ¿por qué 1844? Precisamente porque nosotros tenemos desde el año 457 ya, más 1844 nos da exactamente 2300 años, ¿correcto? Ahora, hay como un debate o una pequeña aparente contradicción, porque se ha enseñado, según el ministerio de la iglesia y el espíritu de profecía, cuando hablamos del espíritu de profecía, hablamos del Ellen G. White, que ella dice y se explica en internet, en YouTube y en muchas redes sociales por el ministerio adventista, de que las 2300 tardes llegaban hasta 1844. Hasta ahí no hay mucho inconveniente. Algunos lo aceptan, otros no. Tenemos que estudiar toda esta trayectoria histórica. Pero cuando llegamos a 1844, hay un pequeño inconveniente. Que calendariamente, cuando hablamos de calendariamente, según el calendario histórico del calendario gregoriano, el calendario hebreo, 1844 jamás cayó un 22 de octubre, que es la gran polémica, y de hecho hay algunos disidentes, por decirlo así, que no están de acuerdo con la explicación de la iglesia o con los líderes de esta interpretación profética. Y entonces dicen que el 22 de octubre de 1844 jamás cayó Yom Kippur. Y es verdad, es verdad. Si nosotros, hay un calendario, ustedes pueden buscar por internet o lo enviamos a nuestras redes sociales y al grupo de Entendidos son los Tiempos, podemos enviar el calendario digital que se puede regresar al pasado. Y ustedes van a encontrar el paralelo que hay entre el calendario judío y el calendario gregoriano, y retrocedemos hasta 1844 en el calendario digital y encontramos que el 10 de Tisri de 1844 en el calendario hebreo o judío era 10 de Tisri, porque el 10 de Tisri nunca cambia, siempre es 10 de Tisri, pero cambia en nuestro calendario gregoriano. En esa fecha, el 10 de Tisri del calendario hebreo, que es el calendario que se maneja para las profecías, que inicia con Tisri, o sea, con septiembre, ese calendario arroja un paralelo con el calendario gregoriano el 23 de septiembre. Ah, bueno, entonces, Yom Kippur de 1844 no cayó el 22 de octubre, sino el 23 de septiembre. Y entonces, ¿por qué nosotros explicamos que fue el 22 de octubre Yom Kippur? Muy sencillo. Ahora vamos aquí a lo más interesante, y aquí les voy a pedir el favor que presten mucha atención. Resulta que en la creación, estamos hablando de la creación del Bereshit, o sea, del Génesis. El Señor en 6 días hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día el Shabbat, todo eso. En el versículo 14 de Génesis 1, capítulo 1, verso 14 al 16, habla sobre que él hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, las estrellas para que alumbraras, las estrellas para que enseñaras en la noche, la luna para la noche y el sol para el día. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche, dice el Salmo 121. Muy interesante. Ahora, allí se establecieron los calendarios. El calendario solar, porque el Señor comenzó y le
le dio orden a la Tierra que diera vueltas alrededor del Sol. Y cada vez que le daba la Tierra una vuelta alrededor del Sol, es un año. Eso se llama traslación de la Tierra alrededor del Sol. La traslación de la Tierra, que dura un año en darle la vuelta, y en esa vuelta existen 4 estaciones, que es la estación de primavera, la estación de verano, la estación de otoño y la estación de invierno, que se dividen en 4, es decir, que cada estación tiene 3 años. Eso fue establecido en la creación por el mismo eterno creador. Ustedes van a encontrar en una buena traducción que ahí están las 4 estaciones. Y también van a encontrar que como el Señor le dio órdenes al sol, le dio órdenes a la luna y a las estrellas cómo deberían funcionar, y a la tierra. Entonces a la luna le dio órdenes de que girara alrededor de la tierra cada mes, o sea, cada 29 días y medio, o unas horas y unos minutos. Entonces los hebreos, en el contexto original, ellos encuentran que hay 6 meses de 30 días y 6 meses de 29 días. Que si nosotros sumamos 12 meses lunares por 29 días y medio, nos va a dar 354 días. Es decir, que los 12 vueltas que le da la luna alrededor de la Tierra, que es un mes lunar, en 12 meses suman 354 días. Entonces suman 6 meses de 30 días y 6 meses de 29, le dan 354 días. Pero el año solar no es igual, porque el año solar dura en darle la vuelta a la Tierra alrededor del Sol, que se llama traslación de la Tierra alrededor del Sol, dura 365 días, 6 horas, 48 minutos y 1 segundos. Entonces hay un desfase de 11 días, de 375 a 364, 365 a 354 días, hay 11 días. Ese enlace se cruza cada 19 años. Y hay un empalme que cruza el calendario del Sol con el calendario de la Luna, se cruzan entre sí y emparejan cada 19 años. Se dice en el contexto de la profecía original que cada 19 años en historia hay un fenómeno. Nosotros no lo vemos porque nosotros no sabemos qué día es, pero si lo logramos entender, hoy es cruce de año entre la Luna y el Sol porque están 19 años cumplidos, mes, año, mes, día y hora. Podrían escuchar incluso hasta huestes angelicales y sonidos especiales en el cielo, porque hay un cruce astronómico creado, diseñado por el creador. Eso es maravilloso entender esto. Ahora, vamos a nuestro tema. Entonces, Yom Kippur de 1844 en el calendario gregoriano fue el 23 de septiembre, porque el 22 de octubre. Porque resulta que en ese cruce de tiempos, cada 3 años y cada 2 años se suman los días restantes para el cruce de años, y entonces existe científicamente comprobado y bíblicamente y por el Espíritu de Profecía que existen años lunares de 13 meses. Esos 13 meses hay que sumarle entonces un mes más a ese año lunar. Y ya no es un año lunar de 354 días, sino que se llama año embolismar. ¿Cómo se llama? Año embolismar. Entonces, en hebreo hay años embolismar porque son años de 13 meses que hay que sumarle. Dependiendo en el mes que caiga, entonces hay que sumarle meses de 30 días o meses de 29. Y hay que tener en cuenta que en nuestro calendario hay años bisiestos que tienen un día más cada 4 años y un día menos 3 años. Es decir, que cuando es año bisiesto, el año no trae 365 días, y eso usted lo sabe muy bien, todavía explicando en español, sino 366 días. Ese año de 1844 cayó en un año embolismar y era año bisiesto. Y era un mes de 30 días. Por tal razón, hay que hacer este cálculo matemático y sumarle ese mes, ese mes, por ser año embolismar, daría 13 meses. Ese mes hay que sumárselo al 23 de septiembre.
Entonces nosotros sumamos 23 de septiembre más el mes de 29 días. Ya, entonces vamos a sumar, porque era un mes de 30 días. Entonces nosotros sumamos al 23 de septiembre, porque ese año no era de 365 días ni era de 354, era un año en Bolismar de 383 días. Eso usted lo puede averiguar con cualquier profeta que sepa de hebreo, con cualquier rabino, con cualquier maestro de hebreo que sepa de hebreo, le dice, sí, señor, correcto, es un año en Bolismar y ese año tenía 383 días. Los años en Bolismares, hay tres tipos de años en Bolismar. Año de 383 días en Bolismar, año de 384 y año de 385. Ese año era un año de 383. Nosotros sumamos esa diferencia al 23 de septiembre y nos va a dar exactamente el 22 de octubre de 1844 a las 3 de la tarde. Qué impresionante. Yo me impresioné más bien el otro día cuando leí un texto del Espíritu Profecía donde dice que habían unos agricultores por allá y estaban en la tarde en un proceso de agricultura y dice que hubieron un fenómeno a las 3 de la tarde y ellos pudieron ver cómo pasó Yahshua Mashiach del lugar santo al lugar santísimo a las 3 de la tarde. O sea, si nosotros averiguamos bien y manejamos bien los calendarios hebreos, y esto es lo que pensamos dar en la próxima anotación, o sea, en el día de mañana y el viernes, para aclarar bien este tema con el calendario digital y hacer ese enlace en paralelo para dejarlo grabado con imágenes y todo, para que cualquiera pueda ver cómo se hacen estos cálculos que son científicos, son creados por el Eterno, por Elohim, comprobados científicamente, y existe el calendario digital hebreo que nos comprueba y comparamos con el calendario gregoriano y nos da exactamente año, impresionante, año 1844, mes de Tisri, o sea, septiembre, día 22, hora 3 de la tarde. Eso se puede comprobar bíblicamente, científicamente, astronómicamente, con el calendario y con el espíritu de profecía. Entonces, le dije que me iba a pasar unos 5 minutos y me pasé un minuto más. Ya, bueno, en esta grabación me pasé 2 minutos. Entonces, si hay algunas dudas, pues esto es importante que ustedes lo repitan. Por último, voy a quitarle 3 minuticos más, voy a reducir esto un poquito. Y en otro tema que ustedes quieran, podemos tratar este tema para que manejen un poquito sobre las cosechas del año en Jerusalén. Porque recordemos que las profecías fueron dadas en el oriente, no en el occidente. Ahora, las cosechas del trigo, la cebada y las frutas dan una ayuda grande en el contexto profético de la interpretación de las profecías. Pero en 1844 hubieron varias interpretaciones y varias confusiones. No que la profecía esté mal, sino que no la interpretaban bien, porque ellos se basaron en las cosechas que se daban en primavera, se daban en Shavuot, Shavuot es Pentecostés, o las cosechas que se daban en Sukkot, Sukkot es Tisri, las fiestas de otoño. Esto es muy importante, que las fechas, las cosechas que se dan en otoño o en primavera en Jerusalén varían de las cosechas en fecha de las que se dan en Estados Unidos. Y la revelación de esta profecía fue dada en el norte de los Estados Unidos y no en Jerusalén. ¿Por qué no en Jerusalén y sí en los Estados Unidos? Porque recuerda que la profecía decía que 70 semanas estaban destinadas al pueblo como nación, como representante, como líder del Señor, para que anunciara la venida de Mashiach y no lo fueran a crucificar. Ellos malinterpretaron la profecía y en vez de corroborar la venida del Redentor, más bien le dijeron que era un usurpador y lo crucificaron, lo colocaron en un madero y le dieron muerte. Entonces el Señor ya no les dio la profecía en Jerusalén, sino se la dio en Estados Unidos. Cuando comenzaron a interpretar, ellos
habían leído claramente en las escrituras, ya, que el cumplimiento de esta profecía tenía que ser dada en el mes de Tirse, y en el mes de Tirse es la fecha de que se ara la tierra y es la fecha de las frutas, de la uva, la cereza, y bueno, aquí está la representación y la preparación del arado, ya para entrar en el invierno, porque la preparación de la tierra se hace antes que llegue invierno, para que cuando llegue invierno se siembre y el agua fortalezca los frutos y den cosecha, la tierra germine. Entonces, cuando comenzaron a investigar en los Estados Unidos, se dieron cuenta que la fecha cambiaba. Había una variación de fecha. Además de eso, una variación de fertilización o de germinación de las cosechas de Estados Unidos varían con la germinación de las cosechas de Jerusalén, porque la estación, por el cambio de estación, aunque la estación es un poco parecida, siempre hay más distancia hacia el polo norte, hay una variación con respecto a la producción de la cosecha. Además de eso, se consideraba no que era Yom Kippur y que iba a entrar al juicio investigador de Yom Kippur histórico y profético, sino que era la venida de Mashiach. Todas estas cosas se corrigieron y por eso hoy nosotros encontramos la contextualización basado en el contexto donde se dieron los orígenes, que es en Jerusalén, para interpretar correctamente la profecía, y que no era la venida de Mashiach, sino era el juicio investigador de Yom Kippur histórico y profético que estaba dado por la profecía de las 2330 mañanas que iniciaban en el año 457 y terminaban en el año 1844, en el mes de Tisri, el 22, día 22 de octubre, 3 de la tarde. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya para terminar, debemos encontrar que hay mes, año, mes, día y hora exacto. Me imagino que en el cronómetro del cielo tiene el minuto y la hora y el segundo, exacto. Esto es impresionante. Yo cuando estudio esta profecía y las entiendo, gracias al Eterno que me ha revelado muchas cosas, encuentro que realmente las cosas del Señor están, como dicen por ahí, fríamente calculadas y están milimétricamente diseñadas. Por eso su venida no tarda. Y hay mes, hay año, mes, día y hora de su venida. Solamente que no sabemos nosotros. No sabemos qué día. Pero se estima que es en septiembre, pero no sabemos el día ni la hora. Entonces, eso ya es tema de investigación. Y no me atrevo a decir el año, el mes, el día y la hora de su venida, porque el mismo Señor dijo que eso no lo sabía ni los ángeles, ni aún el Hijo del Hombre, sino solamente su Padre que está en el cielo. Pero Él nos da pistas, Él nos da cumplimientos proféticos y también entendemos que su venida está muy pronta. Entonces, gracias al Señor, tenemos aquí estos parámetros y estas formas de ver cómo realmente se cumple perfectamente las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas. Hay muchas interpretaciones en el mundo. Que la semana 70 se paró el reloj, que las 2300 tardes de mañana donde saca los días y años, y eso todo tiene respaldo bíblico, respaldo de los originales en hebreo, en arameo, porque también se escribió en arameo, y el respaldo del Espíritu de Profecía con Elena G. White. Así que Elena G. White no inventó ninguna cosa. Ella lo que hizo fue recibir revelación para explicar lo que ya había sido revelado de una forma más clara y contundente. Como dice, aquí le pico la comida y se la detallo para que no se vaya a atorar. Todo para que tome con la agüita y come tranquilito. Así que no hay ningún tipo de contradicción en estas grandes profecías de la historia. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y escriban todas sus preguntas para la próxima clase. Bendiciones.